Es un honor poder estar nuevamente con ustedes aquí, de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar de un tema interesante que se ha venido hablando acerca de la familia. Mi esposa la vez pasada estuvo predicando acá y hoy me corresponde a mí predicar en este día y continuar con el tema de la familia. Es importante la familia, a su nombre. La familia es importante, a su nombre. Y Dios está llamando familias sacerdotales a servirle a Dios, familias completas, amén. Y nosotros que estamos saliendo hay que dejar el legado de una familia que está estructurada en la palabra del Señor, estructurada en los mandamientos, caminando en pos de Dios. Es una familia que Dios quiere, una familia como los levitas que servían al Señor constantemente. Servían cada vez que iban a un sitio, tomaban el lugar y arreglaban el tabernáculo de reunión. Luego, cuando nuevamente el pueblo de Israel se movía, ellos recogían. Su tarea era servir en el tabernáculo, a su nombre. Y nuestra tarea como familias sacerdotales es servir a Dios en su casa. Y no simplemente en su casa, también en afuera de la casa. Hemos sido llamados a tener familias sacerdotales. Esa es la visión y la visión de la iglesia Bethesda. Familias sacerdotales, individuos y personas que le sirvan al Señor con el corazón, con pasión. Como le decía mi hermana esta mañana, ahora que el ministerio de alabanza le sirva a Dios ¿con qué? Con pasión. Así debe ser cada familia representada en este lugar. Que sirvan ¿con qué? Con pasión, a su nombre. Vamos a las escrituras en esta mañana en Josué, capítulo 24. Josué, hijo de Nun, amén. Su nombre inicial era Osea, pero luego Moisés le cambió el nombre y le puso Josué, hijo de Nun. Josué significa también Salvador. Su significado es Salvador. Y Josué nos da una enseñanza de familia, nos da enseñanza de servicio al Señor. Así también como el centurión, aleluya, que también dio un ejemplo de familia. Cornelio dio un ejemplo de familia. Cornelio, aunque no era israelita, era romano. Él tenía un vivo amor por Dios y por servir a Dios, juntamente con ¿quién? Con su casa. Más adelante vamos a hablar acerca de él. Pero primero vamos a orar al Señor para que Dios me dé sabiduría y pase un carbón encendido en mis labios, a su nombre. Padre celestial, en esta mañana te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que me has brindado de estar en esta casa, mi casa, Señor. Dios, hoy te pido que tomes el control de mi vida, Señor, que pases un carbón encendido en mis labios. Yo no quiero hablar palabras en mi humanidad, quiero hablar lo que tú quieres que el pueblo escuche en ese día, tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, amén y amén. Ya Josué estaba ya por salir. En el último capítulo ya Josué ya estaba ya de una edad bastante avanzada, pero Josué dijo algo interesante en este texto bíblico que a veces nos llama la atención y que está allí, que a veces nos escudriñamos. Él decía algo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué tenía un conocimiento acerca de su descendencia. Su descendencia en aquel entonces seguían a otros dioses pagados antes de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, él da ese ejemplo de decir: si lo malo parece servir a Jehová, escogeo a quién servís. Esa palabra escogeo tiene un significado muy profundo. Hay que escoger en qué servir, o a Dios o al mundo.
Lo voy a contextualizar en esta manera. O a Dios o al mundo. ¿A quién usted sirve? ¿A Dios o al mundo? Ellos servían a los dioses paganos en aquel entonces. Sin embargo, Josué dice, yo y mi familia, aleluya, está dedicada a servir a Dios. En otras palabras, a servir a Dios. Entonces la familia sacerdotal es una familia que ha respondido al llamado de hacer a Dios su centro. Una familia sacerdotal está basada en esto, que Dios, Jesús, es el centro del hogar, que no hay otra cosa que pueda cambiar su corazón. Toda persona que tiene familia sacerdotal o tiene familia, su corazón debe inclinarse a amar a Dios, a servir a Dios, a caminar con Dios, que Cristo sea el centro. No hay otra cosa. Si hay algo que usted puede cambiar o descambiar, es su actitud acerca de Dios, acerca de que Dios es el centro del hogar, que por ningún motivo, que por ninguna circunstancia, algo que a veces nos inclinamos por nuestra naturaleza, podemos aislarnos de Dios y podemos perder lo que es el centro. Jesús es el primero, Dios es el primero en todos los aspectos de nuestra propia vida. Entonces, una familia sacerdotal es aquella que Cristo es el centro. Es el centro. Entregándose totalmente y servirle a Él y a su casa, junto con ¿qué? Con toda su familia, pero hacerlo con el corazón. Una familia sacerdotal está formada ¿por quién? Por papá, mamá, hijos e hijas. Eso está formado una familia. Y más adelante le voy a hablar de una historia tan tremenda que me llamó la atención. En las hijas de Felipe el diácono, sus hijas eran profetisas y todas de ellas servían a Dios en ese llamado especial. Entonces está formada ¿por quién? Por papá, mamá, hijos e hijas que sirven a Dios con pasión, con el corazón. Usted y yo con su familia hemos sido llamadas a servir a Dios con nuestro corazón y con nuestra pasión. Cuando usted entiende quién es Dios en su vida y su familia entiende quién es Cristo en su vida, entonces le sirven a Dios con pasión, sin reserva. Sin reserva. Ahora bien, lo primero que vamos a analizar en este día es que el varón es el sacerdote de la casa. ¿Aló? El varón es el sacerdote de la familia. Es la cabeza del hogar, sin desmeritar a la mujer, a la madre, porque también hace parte de esa labor junto con su esposo. Yo no puedo aislar la madre del padre. Cada uno tiene su rol, un rol específico. Pero Dios nos demanda a nosotros como cabeza ser el sacerdote. El padre es el quien lidera la vida espiritual de su familia. Y por mucho tiempo, a veces nosotros hemos cedido, en la vida espiritual hemos cedido que la madre pueda hacerlo, sí lo puede hacer. Pero más que ella, nosotros como cabeza hemos sido llamados a liderar la vida espiritual de nuestros hijos. Y que la cabeza también debe estar ¿qué? En ese mismo alineamiento, en ese mismo pensar. No se puede desligar. Yo tengo que tener el cuidado espiritual de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Pero a veces hay ocasiones que hay mamás o familias que el papá no está en casa.
pero que ella puede liderar la vida espiritual de sus hijos. Porque hay familias disfuncionales. A veces el papá no está, se fue el papá. Y vimos un caso de Timoteo. Timoteo, quien le da las enseñanzas a su abuela Loida. ¿Quién más? ¿Qué es la abuela Loida ahí? Y su madre Eunice. Le dejaron que un legado. Más adelante hablamos de eso. Entonces, ese es quien lidera. En Hechos capítulo 1, 2, dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado ¿quién? Cornelio, centurión de la compañía de italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda ¿qué? Su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Nótese alguien que no era del pueblo de Israel, que era romano, pudo entender el valor de caminar con Dios. Pero no lo hizo solo. Lo hizo ¿con quién? Con su familia y todo lo que le rodeaba. Un hombre piadoso y temeroso. Esto implica que Cornelio no solo era piadoso, sino que también guiaba espiritualmente a todo su hogar. Nuestro llamado es que guiar espiritualmente la vida de nuestros hijos. Somos nosotros los referentes que tenemos que plantarnos en la palabra de Dios para guiar a nuestros hijos a conocer a Dios. Si usted, papá, no entiende que su llamado es conocer a Dios, pero también impulsar a que sus hijos conozcan a Dios, hay una responsabilidad muy grande en nosotros. Y eso es lo que hacía Cornelio. ¿Con todo qué? Con toda su casa. Temerosos. Todos tenían el temor a Jehová. No es un temor de miedo, sino un temor reverente hacia lo espiritual, hacia el Altísimo, hacia el Dios Todopoderoso. A eso es lo que se refiere él. Con toda su casa. No solo Cornelio era piadoso, sino que guiaba espiritualmente a todo su hogar. Con toda su casa se refiere a todas las personas que vivían con él y estaban bajo ¿qué? Bajo su autoridad. Tremendo. Y ese es el llamado de hoy, que nosotros como cabeza podamos llevar a que nuestros hijos crezcan en su vida espiritual. Ciertamente antes de conocer a Cristo se cometieron muchos errores en su casa. Los malos procederes, las desobediencias, los malos tratos. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, Dios las hace nuevas. Por lo tanto, yo debo guiar a mi casa, a mi familia, a conocer a Dios. ¿Tenía siervos? ¿Tenías empleados? Sí, ellos estaban allí. Cornelio era un hombre de buen testimonio. Ejemplo, ¿para quién? Para lo de su casa. Ejemplo. ¿Somos ejemplo o no somos ejemplo? Porque aquí podemos ser ejemplo. Aquí podemos mostrar una cosa, pero en la calle podemos mostrar otra cosa. A lo que Dios se refiere al ejemplo espiritual. A que papá, ese papá o esa mamá, porque también la vamos a incluir en esta mañana, esa mamá puede hacer ejemplo a sus hijos, a sus hijas. Y hago un paréntesis. No se puede vivir en dos aguas. No se puede enseñar a nuestros hijos lo del mundo y a la vez lo espiritual. Ojo. ¿Aló? No se puede enseñar a vuestros hijos lo del mundo y a la vez lo espiritual. Nuestra razón de ser como cabeza, y hablo cabeza y mamá, papá,
es que nuestros hijos puedan conocer a Dios. Yo no puedo confundir a nuestros hijos, porque traerá confusión para ellos. Y si son de menores edades, podemos confundir. Porque a veces decimos, pero si papá me lleva por acá, me lleva a la iglesia, pero luego me lleva por acá, ¿qué estoy haciendo? Absolutamente nada. Porque el enemigo va más a tomar posesión, y la inclinación de ese hijo que está loqueando, que no sabe para dónde va, si para la iglesia o para el mundo, más se inclina para el mundo que para la iglesia. ¿Aló? Porque a veces aquí queremos forzar a nuestros hijos que vengan, pero también lo que hacemos con las manos lo desbaratamos con los pies. Mi familia, la mía, la estoy encaminando ¿a qué? A que sirva a Dios. Mi labor como pastor y como papá, yo a veces pastoreo a mi hijo y le digo, no te voy a hablar como papá, te voy a hablar como pastor. Venga, y nos sentamos, tiene 13 años, y le instruyo y le enseño. Entonces, ¿es de qué? De buen testimonio. Dependiendo de tu actitud en la casa, así también serán tus hijos. ¿Ya me dejan esta mañana? Gloria a Dios. Aleluya. Significa que la palabra está enseñando. Yo no te voy a decir que mañana vas a tener un carro y que vas a hacer una casa. No soy de eso. Te voy a hablar de palabra que nos va a llevar al cielo juntamente con la familia. A su nombre. Era un hombre sacerdote de su casa que oraba ¿qué? Siempre. La actitud de Cornelio era orar siempre. ¿Cómo encontraban a Cornelio? Orando siempre, sin cesar. ¿Y que aprendió su casa? Aprendió a orar sin cesar. Lo que veían en papá, ellos aprendieron a orar. Aún sus siervos aprendieron a orar. Y recuerdo el pasaje cuando Abraham fue a buscar esposa para quién. ¿Cómo se llama la palabra? Su nombre. Se me escapó. El siervo de Abraham, que fue a buscar esposa para quién, para Isaac. Llevó todo en su camino, alforja, oro, plata. Pero nótese algo en la vida de ese siervo, y que hizo una oración específica. Lo que aprendió de Abraham, amén, su Señor, lo aprendió y lo aplicó para encontrar esposa para Isaac. Y él dijo algo interesante: la mujer que yo le pida agua, aleluya, y me dé de beber, y a mis camellos, ese será ¿qué? La esposa para mi Señor. Hizo una oración. ¿Por qué? Porque lo aprendió. Lo que se ve es lo que se aprende. Mamá, si su hija la ve de rodillas, va a aprender a orar como usted de rodillas. Pero si usted está dando agua, no puede pretender que su hija doble de rodillas, o su hijo doble de rodillas. Él demostraba constantemente su búsqueda continua con Dios. Segundo, el padre enseña a su familia a amar a Dios sobre todas las cosas. Y Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿A quién se lo dice primero? Al hombre. Primero la palabra debe estar ¿dónde? En el corazón de la cabeza del hogar. Debe estar en mí primero. Y luego dice: y la repetirá a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, estando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y atarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En tu corazón. Pero luego ¿qué? La vas a impartir al resto de tu casa.
la palabra de Dios. Una familia sacerdotal es una familia en que el padre de familia enseña las escrituras. Los israelitas se encargaban de enseñar las escrituras a sus hijos. El Pentateuco las recitaban. Desde pequeños les enseñaban las sagradas escrituras a ellos. ¿Cómo nosotros que tenemos el conocimiento no podemos hacer lo mismo? Primero soy yo que tengo que conocer a Cristo, conocer a Dios a través de las escrituras y a través de esa enseñanza que yo recibo, a través de esa promesa, a través de lo que Dios nos exhorta en su palabra, yo puedo enseñarle a mis hijos. Una familia sacerdotal fuerte está basada ¿dónde? En que la palabra de Dios está en el corazón. Pero no simplemente tener el conocimiento de la palabra, sino poner en práctica la palabra. Poner en práctica sus mandamientos. Y Deuteronomio 28 nos enseña: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si escuchas, si la pones en obra, entonces yo te voy a bendecir. Pero a veces queremos más bendiciones materiales que espirituales. Y lo que Dios se refiere es que ahora la bendición espiritual que sea mucho mayor. Y solo así, y sí, solo cuando el varón de la casa tiene la palabra en su corazón, podrá enseñar a sus hijos y guiar a toda la familia a un camino correcto. Porque la palabra nos instruye, pero también nos guía. Y si usted quiere tener familia sana, utilice la palabra. No utilice su ira, no utilice su rabia para llevar a los hijos a conocer a Dios. No, es a través de tu conocimiento y de tu entrega al Señor es que los hijos escucharán lo que tú has aprendido en su palabra. Dios es bueno. Entonces el método bíblico de transmitir la fe a la siguiente generación, a tu generación, es bastante claro. Los hebreos lo llaman Shama, que significa escucha. Observa que el Shama se enseña en 3 elementos clave de la fe. 1, lealtad a Dios. El Shama enseña 3 elementos clave de la fe. Lealtad. ¿Somos leales? Cuando usted es leal a Dios, es leal a su familia, a su nombre. No se deben robar la palabra en este día. Todo espíritu de sueño se va en el nombre de Cristo Jesús. Porque en el celular pasamos 12 horas, hasta 4 horas con el celular y no nos dormimos. Yuhu, a su nombre. Lealtad. El entusiasmo por Dios y su palabra. La lealtad. Hay una palabra que nosotros decimos es sol. Sujeción, obediencia y lealtad. Lealtad también nos lleva a la pasión por Dios. La lealtad significa que yo no puedo hacer nada individuo, ni como papá, ni como mamá. No puedo hacer nada indebido, ni como papá, ni como mamá. Pero en este tiempo, hago un paréntesis. En nuestra casa, ¿quién manda a quién? ¿Aló? Porque hay una confusión en este tiempo. La cabeza es el sacerdote de la casa. Por lo tanto, merece obediencia, lealtad y respeto. Lealtad, respeto. La cabeza.
Pero como hay un desorden en estos tiempos en el mundo, eso no es aquí, eso es por allá. Hay un desorden en las casas hoy en día que no se sabe quién manda a quién. Aún las esposas hacen lo que le da la gana en el mundo. Y también los esposos. Y los hijos también van a hacer lo mismo. Pero cuando usted está enseñado en las Escrituras y tiene lealtad hacia Dios y hacia su palabra, no se inclina por lo malo, sino que se inclina a hacer lo bueno. Aló. Pero también lo que tú tienes, aleluya, como familia sacerdotal que tienes la presencia de Dios en tu vida, el mundo va a querer lo que tú tienes en la familia. Y eso se logra a través de mi comunión con Dios, a través de escudriñar las Escrituras y a través de guiar a mi familia a Cristo. No hay otra. Yo me gozaba viendo a las niñas, a la hija de Angie, alabando al Señor. A mí me encanta ver a los niños alabar a Dios. Significa varón. Angie, están haciendo una buena tarea. La tomo como ejemplo, porque aquí habrá más gente que ha hecho su tarea con su familia. Si usted no hace su tarea como papá y como mamá, está fallando. Dios es bueno. Lealtad. Lo segundo de esta llamada, transmisión de tu fe a tus hijos. O sea, vas a dejar un legado a tus hijos de tu fe. Aló. Dios demanda a los padres a enseñar la fe a sus hijos. Uno de los pasajes más claros está que en Deuteronomio 6 al 7, ya lo habíamos leído. Las enseñarás, las pondrás en los postes de tu casa. Aleluya, llevarla al corazón es transmitir tu fe de lo que tú crees en Cristo Jesús, en lo que crees en el Señor, llevárselo a ellos al corazón. Soy yo el encargado de que de mi fe en Cristo Jesús, de mi conocimiento quién es Dios en mi vida, yo debo impartirla a mis hijos, a mi esposa y a mi familia y a los que me rodean. Transmitir la fe a los hijos es una de las tareas más maravillosas que usted puede saber. Más hermosa. De aquellos padres que viven una vida espiritual arriba. No se trata solamente de enseñar oraciones o tradiciones religiosas, sino sembrar una relación divina con Dios. Llevar a nuestros hijos a que nuestros hijos tengan una relación viva con Dios. Pero eso yo se lo voy impartiendo en el camino, que esa fe viva se acrecente en mis hijos, en mi esposa, en mi familia, una fe. Pero eso yo lo hago con mis aptitudes, con mi caminar con Dios, con mi búsqueda con Dios, como con mi comunión con el Espíritu Santo. Entonces ellos van a tener una fe viva como la mía. Eres tú. Dios es bueno. Y forma un corazón de los hijos en los varones del Evangelio de Cristo. Qué hermosa palabra. Dios es bueno. La fe no se transmite con palabras, sino con ¿qué? Con una vida diaria. Los padres deben hablar de Dios en cada momento. No hay otra cosa que debe hablar las familias acerca de Dios. Yo no puedo hablar otra cosa. Amén. A donde vaya uno, debe hablar el lenguaje del reino de los cielos.
que nada ni nadie me puede impedir que yo hable de lo que tengo en mi corazón. Porque a veces en la vida, cuando bajamos espiritualmente, voy a hablar de bajón espiritual en este día, y permíteme hacerlo. A veces la gente del mundo más influye en nosotros que ellos de lo que nosotros tenemos. ¿Cómo decir la palabra? ¿Alguien me puede ayudar? En vez de ser nosotros ejemplo, y a veces nosotros tomamos más lo del mundo que lo de Dios. Que ellos se conviertan de lo que yo tengo, mas yo no convertirme de lo que ellos son. Porque a veces, permíteme el paréntesis, porque a veces queremos aceptación de otros y a veces incurrimos en el error de dejarnos llevar por eso. Y caemos en la falla. Alguien que diga aleluya. Como decía, creo que Juan cuando se le presentó, o fueron y se acercaron al que estaba paralítico: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El mundano no puede darme absolutamente nada, pero lo que tengo yo puedo rescatar al mundano, y se lo doy. Entonces Dios se va a glorificar. Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno, aleluya. Transmitir la fe no es un acto individual, sino una decisión familiar. Yo decido con mi familia seguir a Cristo. Como dijo Josué: yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Entonces mi fe es transmitida no simplemente e individualmente, sino que en familia. Mi fe. Así que dedíquese. Si todavía tiene en su familia a alguien que no se ha convertido, muéstrele la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Y cuando hablo de fe, estoy hablando de fe de vivencia de lo que es Dios en mi vida, de mi diario caminar con Dios. Yo camino por fe, usted camina por fe, pero camina ¿qué? Bajo la guianza de Dios. Camina ¿qué? Bajo los preceptos de Dios, agradando a Dios en todo. Mi estilo de vida es un estilo de vida de fe, porque no es fácil, pero no imposible, cuando está Cristo en mi fe cimentada en la roca inconmovible que es Cristo. El ejemplo más poderoso que yo vi en la Biblia en estos días es 2 Timoteo capítulo 1:5. Traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nótese algo, que la fe que tenía Timoteo había sido impartida por su abuela y por su madre. Ahí no veo papá. ¿Dónde estaba papá de Timoteo? No se ve. Pero Timoteo lo que vio en su abuela y en su madre lo aprendió. Así que mamá, papá, ten cuidado cómo estás actuando. Hay una advertencia hoy. Si haces cosas buenas para tu familia, tendrás buenos frutos. Pero si haces lo contrario, vas a hacer un dolor de cabeza en el futuro. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A su nombre. Timoteo recibió la fe por el testimonio fiel ¿de quién? De su madre y de su abuela. Ellos vivieron la fe auténtica. Había que una fe auténtica.
una fe genuina. Dios es bueno. Ahora bien, le voy a dar unos tips. ¿Cómo debería compartir tu fe diariamente con tu familia? Los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que escuchan. Si la mamá se viste con mochito, ¿qué va a querer la hija? Yo, ¿con mochito? Si el papá, si el hijo ve al papá fumando, ¿qué va a aprender el hijo? A fumar. Si el hijo ve al papá que está en dos aguas, ¿qué va a aprender? A vivir un evangelio de un vaivén, como las olas del mar, que no tienen ¿qué? Firmeza. Yo, a su nombre. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que oyen. Si tus hijos te ven orar, ayunar, perdonar, agradecer, servir y vivir con esperanza, ellos comprenderán que la fe da sentido y alegría. El ejemplo somos nosotros. El referente somos nosotros. Aló. Este tic es importante. Devocional familiar. Dedicar momentos breves y diarios para orarle las escrituras. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a sus hijos, con sus hijos, a tener un devocional? ¿O con su hija? Una familia sacerdotal tiene su devocional familiar. Lee la Biblia antes de dormir, al comer, al orar, al iniciar el día. Yo todos los días oro con mis hijos antes de salir a trabajar. Lo paro temprano y vamos a orar. Y a veces cuando estoy atrás dice, papi, ¿qué? No vamos a orar. Y oramos juntos. Hacemos nuestro devocional juntos. Y le permito a ellos para que ellos también hablen acerca del texto que estoy enseñando. Para de qué manera ellos, de qué punto de vista ellos lo ven. Ese es el devocional. Pregunto, ¿tiene usted devocional con su familia? ¿Sabe qué pasa con ese devocional? Que enriquece su vida espiritual, pero el lazo familiar se compacta. Se hace fuerte el lazo familiar. Cuán importante es tener un devocional familiar. Y que ahí en ese devocional salen a relucir ciertas cosas que les pasan a nuestros hijos, para poder ayudarlos y guiarlos. ¿Qué tiempo usted le dedica tiempo a sus hijos, a su hija? Felipe le dedicó tiempo a sus hijas, por eso fueron profetisas. Esto le enseña que Dios es parte de su vida, no algo lejano. Y diariamente el ejercicio, según los psicólogos, que usted hace constantemente la misma actividad, se acostumbra a la misma actividad. Pero eso se lo enseñó el Señor a ellos mismos, porque la actividad constante, porque la Biblia lo enseña, la repetirás a tus hijos en la noche, en el día,
al acostarte, no hay nada que no haya escrito en las Escrituras. Gloria a Dios. Dios es bueno. En todo tiempo, Dios es bueno.